La palabra del día a día, donde el Evangelio se encuentra con tu vida. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Bienvenidos una vez más a este encuentro con la palabra, donde el Señor nos quiere decir algo para nuestra vida cotidiana. Hoy, en este sábado de la segunda semana del tiempo de Cuaresma, invoquemos al Espíritu Santo para que su palabra, para que esta palabra nos diga algo y lo podamos hacer realidad en nuestras vidas. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Espíritu Santo, ilumínanos y santifícanos. Del Evangelio según San Lucas. En aquel tiempo se acercaron a Jesús todos los publicanos y los pecadores a escucharlo, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo: Ese acoge a los pecadores y come con ellos. Jesús les dijo esta parábola. Un hombre tenía dos hijos. El menor de ellos dijo a su padre: Padre, dame la parte que me toca de la fortuna. El padre les repartió los bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntando todo lo suyo, se marchó a un país lejano y allí derrochó su fortuna viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino por aquella tierra un hambre terrible y empezó a pasar necesidad. Fue entonces y se contrató con uno de los ciudadanos de aquel país, que lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Deseaba saciarse de algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Recapacitando entonces se dijo: ¿Cuántos jornaleros de mi padre tienen abundancia de pan, mientras yo aquí me muero de hambre? Me levantaré, me pondré en camino a donde está mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Trátame como a uno de tus jornaleros. Se levantó y vino a donde estaba su padre. Y cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y se le conmovieron las entrañas. Y echando a correr, se le echó al cuello y lo cubrió de besos. Su hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y contra ti. Ya no merezco llamarme hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus criados: Saquen enseguida su mejor túnica y vístansela. Póngale el anillo en la mano y sandalias en los pies. Traigan el ternero cebado y sacrifíquenlo. Comamos y celebremos un banquete, porque este hijo mío estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Y empezaron a celebrar el banquete. Su hijo mayor estaba en el campo. Cuando al volver se acercaba a la casa, oyó la música y la danza, y llamando a uno de los criados, le preguntó qué era aquello. Este le contestó: Ha vuelto tu hermano, y tu padre ha sacrificado el ternero cebado, porque lo ha recobrado con salud. Él se indignó y no quería entrar, pero su padre salió e intentaba persuadirlo. Entonces él respondió a su padre: Mira, en tantos años como te sirvo, sin desobedecer nunca una orden tuya, a mí nunca me has dado un cabrito para tener un banquete con mis amigos. En cambio, cuando ha venido ese hijo tuyo que se ha comido tus bienes con malas mujeres, le matas el ternero cebado. El padre le dijo: Hijo, tú estás siempre conmigo y todo lo mío es tuyo, pero era preciso celebrar un banquete y alegrarse, porque este hermano tuyo estaba muerto y ha revivido, estaba perdido y lo hemos encontrado. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy bien, queridos hermanos, en esta, llamémosle así, pequeña liturgia de sábado, ya recordemos que desde el mediodía vamos a celebrar el tercer domingo de Cuaresma. Tenemos un elenco muy precioso en la liturgia de la palabra, pues encontramos en la lectura, que recuerden que en la descripción está el link para mirar las demás lecturas, en la profecía de Miqueas encontramos cómo el profeta da esperanza a su pueblo y recuerda que Dios
quiere guiar a su pueblo, pastorea, esa figura tan bonita del pastor que guía al pueblo y que va a cumplir esa promesa de fidelidad, que no va a tirar, digámosle así, lejos a ese pueblo que se puede alejar de él, sino que por el contrario va a estar ahí, presente, guiando, presente, dando la misericordia, pues es lo que le gusta y va a tener, se va a compadecer de nosotros, su pueblo elegido. El Salmo, el Salmo 102, donde nos recuerda esas bondades de Dios. El Señor es compasivo y misericordioso, perdona nuestras culpas, cura nuestras enfermedades, nos rescata. Es una cosa preciosa para sentirnos amados por Él. Y el Evangelio es también un texto que por lo general escuchamos en la Cuaresma. Hoy, en esta liturgia sabatina, encontramos este texto precioso que creo que todos los creyentes nos hemos encontrado en algún momento de nuestra vida y no lo sabemos incluso hasta de memoria. Reflexionemos dos, tres cositas muy sencillas y vamos a reflexionarlas desde la necesidad de conversión de los dos hijos. Los dos hijos tienen actitudes que son muy humanas y son actitudes que a cada uno de nosotros nos puede acompañar. La primera actitud es la del hijo menor, un hijo que se puede decir está cansado de esa convivencia en el hogar y a pesar de todos los lujos, pide la herencia para hacer lo que quiera, vivir, entre comillas, libertad. ¿Libertad de qué? De seguramente no tener un papá que esté ahí pendiente, pero también exigiéndole, de un papá que también estaba ahí al cuidado. Y a veces nosotros, como hijos, nos sucede que nos podemos sentir, entre comillas, oprimidos por nuestros papás, pues porque van a buscar una exigencia para bien de cada uno de nosotros. ¿Y cuántos de nosotros en nuestra adolescencia quisimos salirnos de la casa porque nos sentíamos, entre comillas, vuelvo y repito, oprimidos por nuestros papás? Es sin duda un texto fuerte, porque recuerden que la herencia uno la pide cuando ya está fallecido el que la va a dar. Entonces seguramente fue decirle al papá lo peor. Fue poner a sufrir un papá. ¿Cuántos de nosotros ponemos a sufrir a nuestros padres, a nuestras madres o nuestros abuelos cuando salimos, cuando nos demoramos, cuando ni siquiera nos comunicamos con ellos o cuando vivimos lejos y no tenemos el detalle de acordarnos de ellos por medio de un WhatsApp o de una llamada o una videollamada? Entonces miren que pasa también como hijos que muchas veces caemos, perdemos un trabajo, perdemos una relación sentimental, perdemos el sentido a la vida y recordamos que el hogar es una bendición, porque en el hogar reina el amor, reina la paz y hay ese calorcito tan bonito que nos permite a muchos regresar, sentir que no tenemos un lugarcito especial en esas actitudes del hijo menor. Qué bueno que cada uno de nosotros recapacitemos y pensemos también cuántas veces yo he sido ese hijo menor, cuántas veces he querido libertad y me alejo de ese camino en la fe. ¿Cuántas veces uno se pone a buscar por mucho lado espiritualidad, respuestas, una fe más amoldeable a lo que yo quiero y no una fe según el querer de Dios? Y sin embargo, mira, la iglesia como madre y maestra nos vuelve y nos recibe, nos vuelve y nos acepta. Dios no va a estar en la oración juzgando, usted que no volvió a misa, usted que dejó de rezar, usted que dejó de pisar el templo. No, nos va a acoger con amor. La segunda actitud, la del hijo mayor, también es una actitud quizás fuerte, quizás de señalamiento, no alejada de esa realidad humana, donde podemos simplemente quedarnos juzgando. Ejemplo, ¿cuántas veces nosotros hacemos oración pero porque esperamos una respuesta, porque esperamos un deseo, porque esperamos que algo se cumpla y vemos que de pronto una persona que quizás no tiene tanta unión en la oración o no está muy ligada a la fe y empieza a conseguir cosas y uno, pero ¿por qué Dios a mí no me escucha? Pero ¿por qué Dios si yo he sido bueno? Rezo, voy a la misa, leo la Biblia, soy bueno.
pero Dios a mí no me escucha, o Dios no me cumple ganarme el baloto, o Dios a mí no me da una casa, o Dios a mí no me da un carro, o Dios no me da plata para poder vivir. Y nos pasa en el cotidiano, pero miren que también la respuesta y una tercera actitud que nos invita este evangelio y es agregar la actitud del Padre misericordioso. Esa actitud acepta a esos dos hijos por amor, acepta a esos dos hijos en medio de sus limitaciones humanas, en medio de sus señalamientos, en medio de que el uno hizo y derrochó, en medio de que el otro ya estaba envidioso por esas actitudes que tuvo con el hijo menor. Y Dios ama. Eso es lo más bonito de este evangelio, sentirnos pequeños ante la grandeza de Dios, sentir que Él, en medio de esas equivocaciones, nos sigue amando. Y debería ser la gran conclusión de que cada uno de nos acerquemos a ese papá que no va a tener en cuenta tu pecado de pasado. Nosotros nos damos mucho látigo y a veces ni nosotros mismos nos hemos perdonado aquellas cosas que ya sucedieron hace muchos años. Él nos ama y nos perdona a pesar de que estemos mirando con celo las actitudes de los demás que pueden ir progresando. Él ama con amor de padre. Él te ama porque sos su hijo, porque sos su hija. Así te hayas alejado de Él, así muchas veces nos acordemos de Él cuando necesitamos. Él siempre va a estar presente. Digamos finalmente sobre esta liturgia de sábado, miren que sin embargo, a pesar de todo, Él regala tres cositas. La túnica, porque está dando dignidad. Tenés una dignidad por ser hijo de Dios. Tenés una dignidad irreparable porque en el caso de nosotros, por medio del bautismo, nos hace sus hijos predilectos. El anillo, como ese signo de fidelidad, a pesar de nuestras infidelidades, Él sigue confiando en que podemos volver a intentarlo y podemos unirnos fielmente a Él. Y la sandalia, porque nos quiere dar seguridad, seguridad de que caminemos con Él, seguridad de que Él va a hacer camino con nosotros, seguridad de que siempre podemos contar con Él, pero hay que abrir el corazón. Pidámosle al Señor entonces en esta liturgia sabatina que nos permita sentirnos hijos amados, que cuando revisemos nuestra vida, si tenemos las actitudes del hijo menor, que nosotros nos perdone y que nos sintamos amados, que nos sintamos que Él no tiene en cuenta esas falencias, esas necedades de deseos de libertad, entre comillas, sino que por el contrario volvemos a Él. O que si nos está pasando porque tenemos envidia de los otros, porque quizás creemos que solo con cumplir basta para unirnos a Él, que también le pidamos perdón, pero que no se nos olvide ese Padre misericordioso, ese papá, ese Abba que nos ama, está esperando por ti. Hey, ya estás pensando vivir la Eucaristía del próximo domingo. Ya estás preparado con anhelo de escuchar su palabra, de unirte a Él sacramentalmente por medio de la Eucaristía, pues que sea entonces el momento de irnos preparando para ese tercer domingo del tiempo de Cuaresma. Hagamos oración. Señor Jesús, gracias por enseñarnos y recordarnos esta parábola del Hijo pródigo del Padre misericordioso. Permítenos sentirnos pequeños ante la grandeza de Dios Padre, que aunque fallemos, nos equivoquemos, señalemos, juzguemos, ese papá nos va a acoger por amor. Gracias, Señor, por tanto amor que nos derramas en cada jornada. Gracias por tus signos que a veces no vemos. Gracias porque tú estás presente en nuestra historia de salvación. Gracias porque tu bondad es incomparable. Gracias porque nos das dignidad, porque nos das la certeza de tu amor, porque nos proteges en medio de las dificultades. Bendice nuestra jornada, bendice nuestros trabajos, bendice todo aquello que hacemos y que todo lo que hagamos sea para tu gloria. Amén. El compromiso del día de hoy va a ser algo muy sencillo. Vamos a abrazar. Abracemos a un ser querido, a un amigo. Que ese sea el abrazo de Dios Padre, de Dios que ama, que nunca nos abandona. Y recuerda que estás en la palabra del día a día, donde el Evangelio se encuentra con tu vida.
Te deseo una bendecida jornada y te mando un fuerte abrazo. Chao, chao.